A las 6 de la mañana, una mujer de 52 años caminó 15 kilómetros para entregar personalmente una carta en la casa de Nariño. Los guardias trataron de detenerla, pero algo en su mirada los hizo dudar. «Necesito que el presidente lea esto», dijo con voz quebrada, extendiendo un sobre arrugado. Cuando Gustavo Petro leyó el contenido, canceló toda su agenda y ordenó que la trajeran inmediatamente. Lo que pasó en esa reunión cambió la vida de 50.000 madres colombianas. Imagina caminar durante horas con el corazón roto, cargando solo una carta y la esperanza de que alguien escuche tu dolor. Imagina tener la valentía de enfrentar al hombre más poderoso del país con nada más que la verdad de una madre destrozada. Hola, familias. Cuéntenos desde qué país nos están viendo mientras narramos la historia de cómo una carta de 3 páginas escritas a mano cambió para siempre la manera en que Colombia entiende el dolor de las madres que han perdido a sus hijos. Doña María Esperanza Rodríguez se levantó esa mañana del 12 de octubre con la determinación de una mujer que no tenía nada más que perder. Hacía exactamente 4 meses que había perdido a su hijo Andrés, de 19 años, en un operativo militar que salió terriblemente mal en las afueras de Cali. La noche anterior había terminado de escribir la carta que llevaba semanas intentando completar. Cada párrafo había sido escrito entre lágrimas, cada palabra pesada con el dolor de una madre que necesitaba respuestas, que necesitaba que alguien se responsabilizara por la muerte de su único hijo. Vivía en una vereda rural a 15 kilómetros del centro de Bogotá. No tenía dinero para transporte, pero tenía algo más poderoso: la determinación maternal más férrea que existe. Se puso sus mejores zapatos, los únicos que tenía sin agujeros, tomó la carta y comenzó a caminar. Durante esas 3 horas de caminata, repasó mentalmente cada línea de la carta. Sabía que tendría una sola oportunidad. Los políticos no escuchan a mujeres como ella, pobres, rurales, sin conexiones, pero esta vez sería diferente. Esta vez llegaría hasta el final. Todo había comenzado el 12 de junio. Andrés estaba en su último año de bachillerato, soñando con estudiar agronomía para ayudar a su madre con el pequeño cultivo de café que mantenían juntos. Era un muchacho tranquilo, responsable, que nunca se había metido en problemas. Esa mañana, las fuerzas militares recibieron información de inteligencia sobre supuestos guerrilleros en la zona. La información era incorrecta, pero nadie se tomó el tiempo de verificarla. El operativo se lanzó a las 5 de la madrugada. Andrés estaba ordeñando las vacas cuando escuchó los disparos. Como cualquier joven curioso, se acercó a ver qué pasaba. Llevaba puesta una camiseta verde y en la confusión del momento, un soldado nervioso interpretó que era un uniforme militar enemigo. Un solo disparo. Andrés cayó al suelo con un balazo en el pecho. Cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. El informe oficial diría: baja enemiga en operación contra grupos ilegales. Nadie mencionó que la baja enemiga era un estudiante de 19 años que solo quería alimentar las vacas de su madre. Durante 4 meses, doña María había tratado de obtener respuestas a través de los canales oficiales. Había ido a la alcaldía, a la fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, siempre la misma respuesta: su caso está en investigación, señora, tenga paciencia. Pero la paciencia de una madre tiene límites. Cuando el comandante militar le dijo que su hijo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, algo se rompió dentro de ella. Su hijo no estaba en el lugar equivocado. Estaba en su casa, en su tierra, haciendo lo que hacía todas las mañanas desde los 12 años. Fue entonces cuando decidió escribir la carta. Si el sistema no funcionaba, si las instituciones no respondían, le escribiría directamente al presidente. Después de todo, él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él tenía que saber lo que estaba pasando en su nombre. Cuando doña María llegó a la entrada principal de la casa de Nariño, eran las 9 de la mañana. Sus pies sangraban por las 6 horas de caminata, pero su resolución era inquebrantable. Los guardias la vieron acercarse, una mujer pequeña, de cabello gris, con ropa humilde y una expresión de determinación que no habían visto antes. «Señora,
Aquí no puede estar, le dijo el primer guardia. Tiene que solicitar una cita a través de los canales oficiales. Ya intenté los canales oficiales, respondió María con una voz que temblaba de agotamiento y determinación. Necesito que el presidente lea esto. Extendió el sobre arrugado. Estaba húmedo por el sudor de haberlo apretado durante horas en su mano. Su letra era irregular, como la de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida, pero las palabras eran claras. El guardia tomó la carta, esperando encontrar otra queja rutinaria. Pero cuando leyó las primeras líneas, su expresión cambió. Llamó a su superior, quien a su vez llamó al suyo. La carta pasó de mano en mano hasta llegar al despacho presidencial. La carta comenzaba de manera simple pero devastadora. Señor presidente Gustavo Petro, mi nombre es María Esperanza Rodríguez. Tengo 52 años y soy madre de un solo hijo. O era, porque hace 4 meses sus soldados mataron a mi Andrés. Usted no conoce a mi hijo, pero yo necesito que lo conozca. Andrés tenía 19 años. Quería estudiar agronomía. Soñaba con hacer más productiva nuestra pequeña finca. Nunca se metió en problemas. Nunca tocó un arma. Su único delito fue usar una camiseta verde el día equivocado. Señor presidente, yo voté por usted porque prometió paz. Prometió que no habría más madres llorando a sus hijos. Pero yo estoy aquí llorando al mío, y nadie me da respuestas. Nadie me explica por qué mi hijo tuvo que morir para que ustedes demostraran que están combatiendo al enemigo. No le pido dinero, no le pido venganza, solo le pido que venga a conocer a mi hijo, que venga a ver dónde murió, que me mire a los ojos y me explique por qué su promesa de paz me trajo la guerra a mi casa. Su soldado mató a mi hijo por error. Pero usted puede evitar que otras madres pasen por lo mismo. Usted puede hacer que la muerte de Andrés tenga sentido. Estaré esperando su respuesta en la vereda del horizonte, casa amarilla al final del camino. Si no viene, entenderé que las madres como yo no importamos. Pero si viene, tal vez juntos podamos encontrar una manera de que ninguna madre tenga que escribir una carta como esta. Con respeto y dolor, María Esperanza Rodríguez, madre de Andrés Rodríguez, 1995-2024. Cuando Gustavo Petro terminó de leer la carta, se quedó en silencio durante varios minutos. Sus colaboradores, que esperaban en su despacho para una reunión sobre política económica, notaron que algo había cambiado en su expresión. «Cancelen toda mi agenda para hoy», dijo finalmente con una voz que no admitía discusión. «Señor presidente, tiene una reunión muy importante con el ministro de Hacienda», intentó recordarle su jefe de gabinete. «No», interrumpió Petro. «Esto es más importante que cualquier reunión. Traigan inmediatamente a la señora que entregó esta carta». Cuando los asistentes regresaron, encontraron a doña María sentada en el suelo junto a la entrada. Había dicho que no se movería hasta recibir una respuesta, y claramente hablaba en serio. «Señora María, el presidente quiere verla ahora mismo», le dijo el asistente. Por primera vez en 4 meses, doña María sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de alivio. Alguien finalmente la había escuchado. Cuando doña María entró al despacho presidencial, encontró a Gustavo Petro de pie, con la carta en sus manos. El presidente la miró a los ojos y ella vio algo que no esperaba. Culpa genuina. «Señora María», comenzó Petro, «lamento profundamente la muerte de su hijo». «¿Realmente lo lamenta?», preguntó ella, con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Sí», respondió Petro, y su voz se quebró ligeramente. «Y quiero que sepa que voy a hacer algo al respecto». Petro le contó que había ordenado una investigación completa del operativo, que había descubierto que la información de inteligencia era falsa, proporcionada por un informante que buscaba venganza personal contra la familia de al lado, que el soldado que disparó había sido suspendido y estaba siendo procesado. «Pero eso no me devuelve a mi hijo». «No», admitió Petro.
Nada puede hacer eso. Pero quiero preguntarle algo. ¿Me permitiría acompañarla a conocer a Andrés? 2 días después, algo sin precedentes ocurrió en la política colombiana. El presidente de la República, acompañado por un mínimo equipo de seguridad, viajó a la vereda El Horizonte para visitar la tumba de Andrés. Doña María lo esperaba en el pequeño cementerio rural. Había limpiado la tumba, había puesto flores frescas y había llevado fotografías de su hijo. Cuando Petro llegó, ella estaba arrodillada junto a la lápida, hablándole a Andrés como si pudiera escucharla. «Andrés», le dijo, «el presidente vino a conocerte». Petro se arrodilló junto a ella. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, doña María comenzó a contar historias sobre su hijo, cómo había aprendido a caminar, sus primeras palabras, sus travesuras de niño, sus sueños de joven. «Era un buen muchacho», dijo Petro finalmente. «El mejor», respondió ella, «y murió por nada». «No», la corrigió Petro gentilmente. «Murió para enseñarnos que tenemos que cambiar. Su muerte no fue en vano si logramos que ninguna otra madre pase por lo mismo». Después de la visita al cementerio, Petro y doña María regresaron a su casa. Era una vivienda modesta, con paredes de adobe y techo de zinc, pero estaba llena de recuerdos de Andrés, fotografías, diplomas escolares, un trofeo de fútbol, libros sobre agricultura. «Señora María», dijo Petro mientras observaba las fotografías, «quiero hacerle una promesa, pero antes quiero pedirle algo». «¿Qué cosa?» «Quiero que me ayude a cambiar la manera en que manejamos estos operativos. Quiero que su experiencia sirva para evitar que otras madres pasen por lo mismo». Doña María lo miró con sorpresa. «¿Cómo puedo ayudar yo? Soy solo una campesina». «Exactamente por eso», respondió Petro. «Porque usted sabe lo que se siente, porque usted puede hablar con otras madres de una manera que yo nunca podré». Una semana después, Gustavo Petro anunció la creación del programa Madres por la Paz, con doña María como coordinadora nacional. El programa tenía 3 objetivos principales. Primero, crear un protocolo estricto para operativos militares que incluyera verificación de inteligencia y protección de civiles. Segundo, establecer un sistema de compensación y apoyo para familias víctimas de errores militares. Tercero, formar una red de madres que trabajaran con las Fuerzas Armadas para prevenir futuras tragedias. Ninguna madre debería tener que caminar 15 kilómetros para que el presidente escuche su dolor, dijo Petro en el anuncio. Vamos a crear canales directos de comunicación para que las voces de las madres lleguen hasta el más alto nivel del gobierno. El programa fue recibido con escepticismo por algunos sectores. Los críticos decían que era populismo emocional y que no se puede hacer política con las lágrimas de las madres. Pero doña María tenía una respuesta simple. Si las lágrimas de las madres no pueden cambiar la política, entonces la política no sirve para nada. En los meses siguientes, el programa Madres por la Paz comenzó a mostrar resultados tangibles. Se implementaron nuevos protocolos de verificación de inteligencia. Se crearon equipos mixtos de militares y civiles para operativos en zonas rurales. Se estableció un fondo de compensación para víctimas de errores militares. Pero el cambio más importante fue cultural. Por primera vez en décadas, las Fuerzas Armadas colombianas comenzaron a ver a la población civil no como un obstáculo para sus operaciones, sino como la razón de ser de su existencia. Doña María se convirtió en una figura nacional. Viajaba por todo el país, hablando con madres que habían perdido hijos, capacitando a militares sobre el impacto humano de sus decisiones, trabajando con organizaciones de derechos humanos para prevenir nuevas tragedias. «Mi hijo no puede volver», decía en sus conferencias, «pero si su muerte sirve para que otros hijos regresen a casa con sus madres, entonces su vida tuvo sentido». El programa también transformó la manera en que los militares veían su trabajo. El comandante que había ordenado el operativo donde murió Andrés solicitó una reunión personal con doña María. Llegó a la cita esperando encontrar ira y reproches, pero encontró algo más poderoso: comprensión y la oportunidad de redimirse. «Señora María», le dijo el comandante, «yo di la orden que no ató a su hijo, no puedo pedirle que me perdone,
pero quiero que sepa que voy a dedicar el resto de mi carrera a asegurarme de que esto no vuelva a pasar. Coronel, respondió doña María, usted no me mató a mi hijo. La falta de protocolos, la prisa, la falta de verificación, eso mató a mi hijo, pero usted puede ayudarme a evitar que otras madres pasen por lo mismo. Juntos, diseñaron un programa de entrenamiento para soldados que incluía testimonios de madres víctimas, simulacros de operativos con énfasis en protección civil y protocolos estrictos de verificación de inteligencia. Un año después de aquella mañana del 12 de octubre, doña María recibió una carta. No era como la que ella había escrito al presidente. Esta venía de la madre de un soldado. Señora María, decía la carta, mi hijo es soldado. Hace un mes participó en un operativo donde, gracias a los protocolos que usted ayudó a crear, se dieron cuenta de que la información era falsa antes de disparar. Mi hijo regresó a casa esa noche y una familia campesina no tuvo que llorar la muerte de su hijo. Gracias por convertir su dolor en esperanza para todas nosotras. Cuando terminó de leer la carta, doña María lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de satisfacción. Su hijo había muerto, pero su muerte había salvado otras vidas. 2 años después de su muerte, Andrés Rodríguez se había convertido en símbolo de la transformación de las Fuerzas Armadas colombianas. Su fotografía colgaba en el despacho del presidente junto a la carta de su madre. En las bases militares había placas con su nombre y la frase «En memoria de Andrés Rodríguez y todos los civiles inocentes. Nunca más». El programa Madres por la Paz había crecido hasta incluir 15.000 madres en todo el país. Los errores militares que resultaban en muertes de civiles habían disminuido en un 80%, pero más importante aún, había cambiado la cultura militar. Los soldados ya no veían a los civiles como obstáculos, sino como las personas que habían jurado proteger. Doña María había recibido reconocimientos internacionales. Había sido invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre el papel de las madres en la construcción de paz. Había escrito un libro sobre su experiencia. Pero nada de eso importaba tanto como las cartas que recibía de otras madres agradeciendo que sus hijos habían regresado a casa. En el segundo aniversario de la muerte de Andrés, Petro visitó nuevamente su tumba. Esta vez no fue solo. Lo acompañaron doña María, el comandante que había ordenado el operativo, y 50 madres del programa Madres por la Paz. Andrés, dijo Petro, dirigiéndose a la tumba, tu muerte no fue en vano. Gracias a tu madre, miles de hijos han regresado a casa. Tu memoria vive en cada soldado que ahora piensa 2 veces antes de disparar, en cada madre que no tiene que llorar la muerte de su hijo. Doña María puso una nueva fotografía en la tumba. Era una imagen de todos los jóvenes que habían sido salvados gracias a los nuevos protocolos. Mira, Andrés, le dijo, todos estos muchachos están vivos porque tú moriste. Tu muerte cambió a Colombia. La historia de doña María y Andrés nos enseña que el dolor de una madre puede ser la fuerza más poderosa para el cambio social. Una carta de 3 páginas escrita a mano logró lo que años de protestas y manifestaciones no habían conseguido: transformar la manera en que las Fuerzas Armadas interactúan con la población civil. También nos enseña que el verdadero liderazgo no consiste en evitar los errores, sino en reconocerlos y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Petro pudo haber ignorado la carta, pudo haber enviado a un funcionario de bajo nivel a darle el pésame, pero eligió enfrentar el dolor cara a cara, y esa decisión cambió la vida de miles de familias. Hoy, cuando doña María camina por las calles de Bogotá, las madres la reconocen y le agradecen, no porque haya recuperado a su hijo, sino porque su dolor ayudó a que ellas no perdieran los suyos. Su carta no solo cambió la vida de 50.000 madres colombianas, cambió la manera en que un país entero entiende el valor de la vida humana. Y aunque Andrés no puede volver, su memoria vive en cada soldado que ahora verifica 2 veces antes de disparar, en cada madre que no tiene que escribir una carta como la que escribió doña María, en cada joven que regresa a casa porque alguien se tomó el tiempo de asegurarse de que realmente era el enemigo. Si esta historia te ha conmovido, compártela, porque necesitamos recordar que detrás de cada decisión política hay familias reales con nombres y rostros, y que el dolor de una madre puede ser el catalizador para cambios que beneficien a toda una sociedad.
Suscríbete para más historias que demuestren que el amor maternal puede mover montañas y cambiar países enteros. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia similar en tu país? ¿Crees que el dolor personal puede generar cambios sociales? Porque como nos enseñó Doña María, si las lágrimas de las madres no pueden cambiar la política, entonces la política no sirve para nada.